Bueno, continuando con el capítulo 1, en esta sesión vamos a revisar las bases químicas. Entonces, vamos a empezar mencionando que hay diferentes niveles de organización química dentro de un sistema biológico. Es así que el nivel más básico se denomina el nivel elemental y el más complejo se denomina el nivel supramolecular. Entonces, la complejidad química de los compuestos que se van formando va en este sentido, siendo las moléculas más sencillas o más simples los elementos que van a dar origen a diferentes tipos de agrupaciones u organizaciones hasta generar compuestos altamente complejos que van a dar origen ya a los niveles de organización biológica, es decir, empezando por la célula, tejidos, órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el nivel elemental se va a considerar a todos los elementos que están presentes en la materia viva, en la materia orgánica. Es así que tenemos dos grupos principales de elementos que van a conformar tanto el nivel orgánico como el nivel inorgánico. En la materia orgánica está conformado principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y la materia inorgánica dentro de un sistema biológico está conformado por una variedad de denominados minerales, iones o electrolitos, de los cuales podemos mencionar sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, zinc, hierro, etc. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en aquellos que van a originar a los compuestos orgánicos, vale decir este grupo. Entonces, estos 6 elementos, se van a organizar de tal manera que van a formar un grupo de compuestos con cierta complejidad, a los cuales vamos a denominar grupos funcionales orgánicos. Dentro de estos mencionamos a los hidrogenados, oxigenados, nitrogenados, sulfurados o azufrados y los fosforados. Estas funciones o grupos funcionales resultan de la combinación de estos 6 elementos. Como ejemplo, las funciones hidrogenadas pues resultan de la combinación del carbono con el hidrógeno. Las oxigenadas del carbono, hidrógeno y oxígeno. Nitrogenadas, carbono, hidrógeno, nitrógeno y también puede estar presente el oxígeno. Azufradas o sulfuradas, ¿no? Carbono, hidrógeno, azufre y también puede estar presente el oxígeno. Fosforadas, carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Ahora, hacer mención acá en este punto que los compuestos orgánicos presentes en la célula pues no solamente contienen un tipo de grupo funcional en su estructura, más al contrario, resultan de la combinación de dos o más de estos grupos para generar a los denominados monómeros. Un monómero llega a ser un compuesto de naturaleza orgánica que resulta ser el ciliar o la unidad base o estructural para generar a los polímeros biológicos o biomoléculas. Es así que un monómero resulta de la combinación de dos o más grupos funcionales. Los monómeros más importantes los tenemos enlistados acá: aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y nucleótidos. Solamente como ejemplo mencionamos que un aminoácido puede resultar de la combinación de grupos hidrogenados, oxigenados, nitrogenados, inclusive sulfurados. Estos monómeros ya tienen cierta complejidad estructural desde el punto de vista químico y son capaces de unirse entre sí para formar estructuras de elevado peso molecular y elevada complejidad química. Este grupo de compuestos pues se denominan polímeros biológicos o
biomoléculas. Es así que los aminoácidos pueden generar proteínas, los monosacáridos pueden generar polisacáridos, los ácidos grasos o lípidos simples van a generar lípidos complejos, los nucleótidos van a generar ácidos nucleicos. Entonces, estas moléculas cumplen ya funciones bien establecidas a nivel celular. Solo por mencionar, las proteínas cumplen una función, un rol estructural, regulador, protector, entre otros. Los polisacáridos generan energía a corto plazo. Los lípidos complejos también generan energía, pero a largo plazo. Los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. El DNA, ¿no?, es el que contiene toda la información genética y el RNA cumple otras funciones que ya los vamos a ir mencionando más adelante. Estas biomoléculas, si bien ya por sí solas son moléculas grandes y de alta complejidad, son también capaces de interaccionar con otras biomoléculas para generar estructuras mucho más complejas, y ya hablamos del último nivel de organización química relacionado a las supramoléculas. ¿Qué es una supramolécula? Es una molécula que resulta de la conjugación e interacción de dos o más tipos de biomoléculas. Entre las principales podemos mencionar las membranas biológicas, los ribosomas, inclusive un virus. Las membranas resultan de la conjunción e interacción de proteínas, lípidos y polisacáridos. El ribosoma, al cual ya lo habíamos estudiado en la anterior sesión, resulta pues de la conjunción de proteínas con ácidos nucleicos, específicamente hablando el ácido ribonucleico. Los virus, si bien no están presentes en las células de forma normal, sino más al contrario resultan ser parásitos intracelulares, ¿no es cierto? No tienen o no deberían ser considerados microorganismos con vida propia, ya que requieren necesariamente de una maquinaria replicativa que le va a brindar una célula, una célula cuando se vea infectada por el virus. Es así que el concepto adecuado para un virus es mencionar que se trata de una supramolécula que resulta de la conjunción de proteínas, ácidos nucleicos e inclusive pueden estar presentes los lípidos. Entonces empezamos a analizar el nivel elemental, enfocándonos principalmente en el átomo de carbono, que es el elemento pues que va a generar la diversidad de compuestos orgánicos y por lo tanto las diferentes formas de vida. El átomo de carbono es un elemento muy particular, ya que presenta ciertas propiedades que las podemos observar acá, que le van a brindar esa posibilidad de generar estructuras grandes y altamente estables, lo cual ha promovido la evolución de toda forma de vida en nuestro planeta. Es así que el átomo de carbono puede formar enlaces covalentes. ¿Qué significa esto de covalente? Hace mención a que el átomo de carbono puede compartir sus electrones de tal manera que no gana ni pierde los mismos. Son estos puntos acá que están esquematizados a manera de cuadros, ¿no?, negros y rojos. En realidad representan a los electrones. El átomo de carbono presenta en su última capa de valencia 4 electrones libres que puede compartirlos con los electrones de otros átomos, como podemos observar acá con el hidrógeno. Este compartimiento es real, el carbono no pierde ni gana esos electrones, entonces este compartimiento real justamente se denomina covalencia. Es así que el átomo de carbono puede formar enlaces covalentes. Es tetravalente. El átomo de carbono
al contener en su última capa de valencia 4 electrones libres, puede combinarse con otros elementos de tal manera que logra alcanzar 8 electrones en su última capa de valencia. Y de acuerdo a la regla del octeto de Lewis, que nos menciona que todo elemento para ser estable debería tener 8 electrones en su última capa de valencia, el átomo de carbono llega a contener esa cantidad de electrones, pero no ganando ni perdiendo algún tipo de carga. Es así que el enlace que se forma, como en el ejemplo que estamos viendo, carbono-hidrógeno, no presenta carga, o se menciona que es de carga neutra o de carga cero. Además, el átomo de carbono no puede formar largas cadenas, estructuras que están unidas entre sí mediante átomos de carbono. Es prácticamente el único elemento dentro de la tabla periódica que tiene esta propiedad, que puede unirse casi de forma indefinida, formando estructuras altamente estables, ¿no? Es así que una proteína fácilmente puede contener más de 100 átomos de carbono en su cadena principal, sin mencionar sus ramificaciones. Entonces, esta capacidad de poder formar largas cadenas se denomina concatenación. Y esto es producto de las otras dos propiedades, tanto la covalencia como la tetravalencia. Acá no nos olvidemos, y voy a recordarlo, que el átomo de carbono siempre va a formar 4 enlaces, ¿no? Ya sean simples, como lo vemos acá, pueden ser enlaces dobles, inclusive enlaces triples. Entonces acá, para su actividad, les voy a plantear les voy a realizar una primera pregunta. Con lo que se ha analizado, quisiera que ustedes averigüen un poco y me mencionen los elementos capaces de unirse entre sí, es decir, concatenarse, al margen obviamente, del carbono que ya lo hemos mencionado, ¿no? Existirán otros elementos dentro de la tabla periódica que son capaces de unirse entre sí. Si es que existiese, quisiera que me lo mencione. Formulación de los compuestos orgánicos. Entonces, el átomo de carbono, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, puede unirse al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo, al azufre, de tal manera que va a dar origen a diferentes tipos de grupos funcionales y, en consecuencia, compuestos químicos orgánicos. Entonces, estos compuestos orgánicos se los debe representar de alguna manera, ¿no es cierto? Es así que existen actualmente 4 formas de representación de estos compuestos. A estos se denominan fórmulas. Entonces tenemos la fórmula empírica, la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula lineal. La empírica tal vez es la general, global, ya que la única información que nos brinda es la cantidad de elementos que están presentes en esa estructura. El ejemplo que tenemos acá, ¿no? Solamente yo sé que esa estructura pues tiene 5 carbonos y también tiene 12 hidrógenos. No me brinda más datos adicionales, no me menciona si se trata de un alcano, alqueno, alquino. Y bueno, se limita inclusive a englobar un grupo de compuestos que respondan a la misma fórmula. Es así que se opta por mencionar o hacer uso de las siguientes fórmulas. La fórmula desarrollada tal vez es la más específica, la más detallada, ya que nos muestra todos los enlaces que se forman entre carbonos y entre el carbono con otro tipo de elementos. Siguiendo el ejemplo que tenemos de carbono 5, hidrógeno 12, ¿cómo desarrollaríamos esa fórmula?
Entonces formamos una cadena de 5 átomos de carbono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, respondiendo a la fórmula, y los saturamos con hidrógenos, 12 hidrógenos. Entonces responde esta fórmula. Además de que se cumple una de las propiedades importantes del carbono, la tetravalencia, ¿no? Acá el carbono está con sus 4 enlaces simples para cada caso. Obviamente que no es la única opción capaz de formarse con esta fórmula. Es una de las tantas posibles opciones. Bueno, lo ideal sería pues utilizar esta fórmula desarrollada. Pero imagínense que se trate de 10, 15, 20, 30 átomos de carbono, pues esta estructura se va a volver muy larga, va a ocupar mucho espacio y va a resultar dificultoso su lectura e identificación. Es así que se optan por otras fórmulas. Acá tenemos la semidesarrollada, que básicamente es un resumen de la fórmula desarrollada. Enfocándonos en este carbono, que llegaría a ser el carbono 1, ¿no? Carbono 1. ¿Cuántos hidrógenos están unidos a ese carbono? 3, ¿no? Entonces tenemos el CH3. Carbono 2, ¿cuántos hidrógenos están unidos? 2, CH2. Y así sucesivamente hasta representar las dos anteriores fórmulas. Vale decir que esta fórmula semidesarrollada para este ejemplo debería seguir conteniendo sus 5 átomos de carbono más sus 12 hidrógenos. Esta es tal vez la más utilizada hoy en día, pero si es que hablamos de estructuras muy grandes como las proteínas, los ácidos nucleicos, pues sigue resultando ocupar cierto espacio y cierta dificultad su interpretación. Es así que últimamente ha surgido una nueva formulación denominada lineal. Algunos autores lo denominan líneas de enlace o simplemente zigzag. Acá solamente se manifiestan los enlaces. No existe la necesidad de representar ni carbonos ni hidrógenos. Cada punta en esta estructura representa al carbono respectivo más sus hidrógenos, ¿no? Así que acá deberíamos tener los 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y de hecho suponemos que ya están inmersos ahí los 12 hidrógenos, ya que en esta formulación no hay necesidad de representarlos. Entonces, como segunda pregunta acá, para su actividad, yo les propongo averiguar las posibles otras opciones para esta misma fórmula. De las tantas opciones que hay para responder a esta fórmula, yo ya les he planteado y he desarrollado estas, ¿no? Entonces ustedes vean cuántas otras posibilidades hay para responder a esta misma fórmula. Bueno, entonces los elementos que habíamos mencionado, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, se organizan para dar origen a los grupos funcionales orgánicos. Los más importantes los tenemos enlistados acá: hidrogenados, oxigenados, nitrogenados, azufrados o sulfurados y fosforados. Dentro de las características más importantes, los grupos funcionales hidrogenados o las funciones hidrogenadas, pues solamente en su estructura van a contener carbono e hidrógeno. Al contener solamente estos dos elementos, esas estructuras son de naturaleza apolar y son totalmente insolubles en agua. Las funciones oxigenadas, aparte de carbono e hidrógeno, pues van a contener oxígeno. La presencia del oxígeno vuelve más soluble a estas estructuras, de tal manera que estas estructuras tienen naturaleza hidrofílica o bien anfipática. ¿Qué quiere decir hidrofílico? Quiere decir que es soluble en agua o capaz de mezclarse con el agua. ¿Qué es anfipático? Anfipático hace mención a que una molécula puede tener dos extremos: uno hidrofílico o soluble y uno hidrofóbico o insoluble en agua. Las funciones nitrogenadas pues contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno.
Algunos de estos grupos funcionales también pueden contener oxígeno. Al presentar estos dos elementos electronegativos, oxígeno y nitrógeno, estas estructuras son más hidrófilas. Azufradas contienen carbono, hidrógeno y también azufre. Algunas de ellas pueden contener oxígeno. Este grupo de estructuras, y en función del comportamiento del azufre, pues pueden ser estructuras hidrofílicas o hidrofóbicas. Las funciones fosforadas siempre van a contener estos cuatro elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Al contener oxígeno y fósforo, estas estructuras son altamente solubles en agua, es decir, hidrofílicas. Bueno, acá les muestro los diferentes grupos funcionales para cada complejo funcional. Es decir, que las funciones hidrogenadas o también denominados hidrocarburos están conformados por alcanos, alquenos, alquinos, halogenuros y aromáticos. Acá tienen su fórmula global. Un alcano responde a esta fórmula: carbono N, hidrógeno 2N más 2. Los alcanos se caracterizan porque en su estructura siempre vamos a observar enlaces simples que están uniendo a los carbonos. Los alquenos responden a esta fórmula: carbono N, hidrógeno 2N. Este tipo de estructuras pueden contener uno o más enlaces dobles en su estructura. Esta es la principal característica de un alqueno, la presencia del enlace doble, o también denominado insaturación. Los alquinos responden a esta fórmula: carbono N, hidrógeno 2N-2. Son estructuras capaces de contener uno o más enlaces triples en su estructura. Los más importantes en sistemas biológicos llegan a ser los dos primeros, ya que están presentes tanto alcanos como alquenos, pero no puros, sino combinados con otras funciones, con otros grupos funcionales. Halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo resultan de alcanos, alquenos y alquinos, a los cuales los vamos a mencionar solamente R o radical, unidos a un grupo halógeno, que en este caso se está representando con la letra X. ¿Cuáles son los halógenos? Son cuatro importantes: flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? En el ejemplo que podemos ver acá, estos halógenos o halogenuros están unidos a un radical hidrocarbonado, en este caso a un grupo alcano. En sistemas biológicos usualmente no están presentes de forma natural los halogenuros. Aromáticos. Los aromáticos son derivados del benceno. El benceno es esta estructura, este ciclo de 6 puntas sin considerar este radical. El benceno como tal responde a la fórmula carbono 6, hidrógeno 6. Y al hablar de derivados bencénicos o aromáticos, pues resultan de la sustitución de uno o más hidrógenos por un radical. En este caso estamos viendo que el hidrógeno del carbono 1 ha sido reemplazado por un átomo de carbono. Entonces, este grupo de compuestos aromáticos son muy importantes en los sistemas biológicos y están presentes. Alcoholes. Los alcoholes responden a esta fórmula: radical, vale decir, no, alcano, alqueno, alquino, unido a un grupo OH, grupo alcohol, y si fuera secundario, grupo hidroxilo. Se los representa de esta manera. En las líneas de enlace, como lo había mencionado con anterioridad, no existe la necesidad de representar al átomo de carbono y al hidrógeno, pero sí
si se tratase de otros elementos. En este caso, el oxígeno es obligatorio de notarlo, al igual que ese hidrógeno que está unido al oxígeno. Los aldehídos responden a esta fórmula, RCHO. Este es el grupo aldehído o carbonilo extremo. Lo denomina así porque siempre va a estar en un extremo de la cadena, ya sea al inicio o ya sea al final, ¿no? Esta es la fórmula o la forma adecuada de desarrollar el grupo carbonilo. Carbono, hidrógeno, que está por acá, y oxígeno unido al carbono por un enlace doble. Entonces, este es el grupo aldehído, que está unido a este radical. Cetona. Las cetonas también están conformados por carbonilos, pero a diferencia del aldehído, la cetona siempre va en la parte media de una cadena, no lo vamos a encontrar en los extremos. El ejemplo que tenemos acá, ¿no? CO, CO. Es un grupo carbonilo, está en el carbono 2. También el aldehído siempre va a estar en el carbono 1 o bien en el último carbono. Ácido carboxílico responde a esta fórmula RCOOH, que se lo puede desarrollar de la siguiente manera. Carbono, estaría acá. Oxígeno, que representa este oxígeno unido por un enlace doble unido al carbono. Y el OH, OH unido por un enlace simple al carbono. Entonces, siempre vamos a encontrar este grupo carboxilo a un extremo de la cadena, o al inicio o al final. Éter. El éter está representado de esta manera. Es solamente un oxígeno que está unido a dos radicales. Eso quiere decir que siempre lo vamos a encontrar al medio de la cadena, como lo podemos observar acá en este ejemplo, ¿no? Oxígeno y dos cadenas o dos radicales. El éster. El éster es un derivado del ácido carboxílico donde se ha reemplazado ese hidrógeno por un radical. Es así que un grupo éster lo vamos a encontrar siempre en la parte central de una cadena, como lo podemos observar acá. COO, C, carbono, O, oxígeno unido por un enlace doble y un oxígeno unido por un enlace simple, en el cual el hidrógeno ha sido reemplazado por un radical. Acá tenemos que mencionar que todos estos grupos funcionales oxigenados son importantes en sistemas biológicos. Todos ellos se encuentran formando estructuras más complejas como los azúcares en el caso de alcohol aldehído cetonas, lípidos en el caso de éter y ácidos carboxílicos, aminoácidos en el caso de los ácidos carboxílicos y los alcoholes, y triglicéridos, ¿no? Un lípido en el caso de los ésteres. Entonces, todas estas funciones las vamos a encontrar siempre presentes en sistemas biológicos. Compuestos nitrogenados. Tenemos cuatro importantes, ¿no? Amida, amina, imina y nitrilo. El primer grupo, amida, es el único que, aparte de contener carbono, hidrógeno y nitrógeno, contiene en su estructura oxígeno, presente el oxígeno. Las amidas son también derivados de los ácidos carboxílicos, donde el OH ha sido reemplazado por un grupo amina o NH2, como lo podemos observar acá. Carbono, oxígeno, NH2. Carbono, oxígeno, NH2. Las aminas. Las aminas ya no contienen oxígeno, solamente estarían conformados elementalmente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. La amina se la representa con este grupo funcional NH2 unido a un radical, como lo podemos observar acá. Pero acá podemos mencionar para ambos casos, incluso para la imina, que estos pueden existir en sus formas primarias, secundarias, caso de aminas terciarias y cuaternarias.
en función del reemplazamiento de los hidrógenos del grupo amina. Imina. La imina resulta de la unión de un nitrógeno a un radical por un enlace doble, como lo podemos ver representado acá. Entonces, a diferencia de la amina, es la unión al radical, la amina por un enlace primario, la imina por un enlace secundario. El nitrilo. Los nitrilos se caracterizan por la presencia del grupo ciano, CN, que está representado como un carbono unido a un nitrógeno por un enlace triple. Desde el punto de vista biológico, los tres primeros grupos funcionales son los de mayor importancia. Tanto amidas, aminas como iminas están presentes en los aminoácidos, en los péptidos y en las proteínas. Si hablamos de las iminas y las aminas, son muy importantes en los nucleótidos. Entonces, sí, vamos a encontrar su presencia en los sistemas biológicos. Azufrados. Los grupos azufrados se caracterizan por presentar azufre en su estructura. Así que vamos a mencionar al sulfidrilo, al disulfuro, que solamente contienen carbono, hidrógeno y azufre, y el tioéster, que además de lo mencionado puede contener oxígeno. El sulfidrilo responde a esta fórmula, siempre lo vamos a encontrar en un extremo de la cadena, como lo podemos observar acá. Ese grupo funcional le da cierta solubilidad a la estructura, además de actuar como un agente altamente reductor de mucha importancia en los sistemas biológicos. El disulfuro resulta de la unión de dos grupos sulfidrilos. Es así que siempre lo vamos a encontrar en medio de la cadena, este grupo funcional. Al encontrarse en una cadena hidrocarbonada, y a diferencia de esta estructura anterior, los disulfuros tienen naturaleza apolar o hidrofóbica, es decir, que no son solubles en agua. Los anteriores sí lo eran hidrofílicos, pero en este caso no. Los tioésteres. Los tioésteres también son derivados de los ácidos carboxílicos, donde el OH en este caso ha sido reemplazado por un azufre o por un sulfidrilo. En este caso, como podemos observar, ese grupo funcional siempre va a estar al medio de la cadena. ¿Cuáles son importantes en sistemas biológicos? Los tres. Los sulfidrilos de mucha importancia en aminoácidos, péptidos y proteínas, ya que su presencia da origen a un aminoácido denominado cisteína. El disulfuro, importante también en aminoácidos, péptidos y especialmente proteínas, ya que este grupo funcional va a promover la unión de dos o más proteínas mediante un puente disulfuro, es lo que podemos observar acá. Los tioésteres también de mucha importancia, especialmente hablando de la acetilcoenzima A, que es una molécula que juega un papel importante dentro del metabolismo celular y se caracteriza por la presencia en su estructura de este grupo funcional, tioéster. Grupos fosforados y grupos fosfoanhidro, o fosforilo y fosfoanhidro. Se caracterizan por la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. El fosforilo, también denominado fosfato, usualmente va al extremo de una cadena, como lo podemos observar acá, y su presencia le brinda a esa molécula gran capacidad hidrofílica. Los fosfoanhidros resultan de la unión de dos o más fosforilos, siendo los más importantes los trifosfatos, los compuestos trifosfatados, ¿no? El más conocido es el ATP, adenosín trifosfato. Como podemos observarlo acá en el ejemplo,
tenemos una estructura que resulta de la unión de dos grupos fosforilos, de tal manera que se va a dar origen al fosfoanhidro. Estas estructuras pueden encontrarse, como lo podemos ver acá, en su forma ionizada, es decir, con cargas, en este ejemplo carga negativa, o bien directamente el oxígeno unido a su hidrógeno. Entonces acá hacerles mención de que esto es muy importante en bioquímica, de que quisiera que repasen todos los grupos funcionales y los sepan identificar. Cuando se trata de un sulfidrilo, cuando ustedes vean en su estructura un SH. Cuando se tratará de un tioéster, cuando en su estructura ustedes vean un carbono, oxígeno y azufre. Cuando hablaremos de un alcano, cuando veamos carbonos unidos por enlaces simples. Alqueno, carbonos unidos por enlaces dobles. Amina, un radical unido a un NH. Entonces, eso es lo importante y tal vez fundamental en esta parte, que ustedes sepan diferenciar e identificar los diferentes grupos funcionales. Es así que vamos a hacer una serie, un par de ejercicios para reforzar esta parte. En el ejemplo que tenemos acá, esta es una molécula de naturaleza orgánica porque justamente están presentes átomos de carbono, está oxígeno, está nitrógeno. Se denomina o recibe el nombre común de tirosina. Es un aminoácido que va a dar origen a péptidos y proteínas, muy importante en sistemas biológicos. Entonces, para entender la naturaleza química de esta estructura, primero yo debo identificar sus elementos, ya lo he mencionado, y segundo, sus grupos funcionales. ¿Cuántos grupos funcionales estamos observando acá? Podemos observar acá OH, que era un OH, alcohol. ¿Qué será esto otro? También lo hemos visto dentro de los grupos funcionales. Se denominan compuestos aromáticos o derivados aromáticos o derivados del benceno. ¿Qué es el NH2 o H2N? Grupo amina. ¿Qué será este otro grupo funcional que parece que sea un alcohol y una cetona? En realidad no es ni alcohol ni cetona, es solamente un grupo funcional denominado ácido carboxílico. Y además por ahí no se olviden que también podemos observar enlaces simples. ¿Cómo se denominan estos enlaces simples? Alcanos. Entonces dentro de la actividad que se les va a pasar, yo les voy a mostrar diferentes estructuras y en los cuales ustedes tienen que identificar sus grupos funcionales. De la siguiente manera. Para el mismo ejemplo, ¿no? Alcohol, aromático, amina, ácido carboxílico y alcano. No se olviden que los alcanos siempre van a estar presentes en todas las estructuras. Actualmente sobreentendemos que están y no las mencionamos, pero para no olvidarnos nosotros en estos ejercicios sí lo vamos a hacer. Otro ejemplo. Esta estructura se denomina ATP, adenosín trifosfato. Es una estructura de vital importancia en las células, ya que es una forma de almacenamiento de la energía química que se genera al interior de una célula. Estructuralmente hablando, el ATP está conformado por una adenina, una ribosa y por 3 grupos fosfato. Adenosín trifosfato. Entonces vayamos identificando grupos funcionales. Vayan pensando ustedes qué grupos funcionales estarán presentes. Les doy una pista. ¿Lograron identificarlos? Pues son los siguientes. Entonces pudimos identificar un grupo fosfoanhidro, grupo éter, alcoholes, aminas terciarias, iminas cíclicas, 3 iminas, amina primaria, un alqueno.
Obviamente por ahí también están, aunque no lo he enlistado acá, también están presentes los alcanos. Biomoléculas. Entonces, los grupos funcionales originan estructuras con cierta complejidad que actúan como bloques estructurales, simplemente denominados monómeros, y al agregarse estos van a dar origen a las diferentes biomoléculas presentes en la célula. Es así que los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, están conformados por unidades más simples, denominados desoxinucleótidos para el caso del DNA, ribonucleótidos para el caso del RNA. Las proteínas, estructuras colosalmente grandes, mucha importancia en la célula, se forman a partir de estructuras simples sencillas denominadas aminoácidos. Polisacáridos, a partir de monosacáridos. Mencionar acá que el monosacárido más importante en los sistemas biológicos llega a ser la glucosa. Los lípidos complejos se generan a partir de lípidos simples. ¿Cuáles son los más importantes? Los ácidos grasos. Y acá tienen enlistados la diversidad de funciones que pueden llegar a cumplir estas biomoléculas. Todo esto pues nos compete analizarlo en la primera parte de la asignatura denominada bioquímica estructural. Entonces, en los siguientes capítulos empezaremos estudiando y conociendo a las proteínas, péptidos y aminoácidos, posteriormente a los polisacáridos y monosacáridos, lípidos complejos y simples, y para terminar, ácidos nucleicos y sus respectivos núcleos. Y en esa parte haremos mayor énfasis de las funciones que llegan a cumplir dentro de la célula. Las biomoléculas, habíamos mencionado que se forman a partir de moléculas más simples o bloques estructurales o monómeros. Pero para que tengan cierta estabilidad, dentro de las biomoléculas se deben presentar dos formas de enlaces. Las primeras denominadas covalentes, enlaces estables, enlaces fuertes, y los enlaces no covalentes o enlaces débiles o enlaces poco estables. En las biomoléculas, ambos tipos de enlaces son de vital importancia, ya que juegan roles importantes para dar origen a la estructura y funcionalidad de las biomoléculas. Los enlaces covalentes prácticamente forman el esqueleto de una biomolécula. Es así que tenemos diferentes tipos de enlaces covalentes presentes en cada tipo de biomolécula. El DNA y el RNA pueden contener dos enlaces covalentes importantes, los enlaces N-glucosídicos y los enlaces fosfodiéster. Las proteínas, enlaces peptídicos. Polisacáridos, enlaces O-glucosídicos. Lípidos complejos, los enlaces éster. Entonces, estos enlaces, estas fuerzas covalentes, generan la estructura primaria, el sostén, el esqueleto de una biomolécula. Muchas veces la presencia sola de estos enlaces covalentes, si bien genera la estructura, la biomolécula, pues no le brinda las propiedades fisiológicas o funcionales. Es así que para que una biomolécula sea funcional, sea activa desde el punto de vista fisiológico, deben estar presentes otro tipo de enlaces o fuerzas, en este caso los no covalentes. Vamos a mencionar 5 de mucha importancia: puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro. Los puentes de hidrógeno
son atracciones electrostáticas que resultan de la presencia de un hidrógeno unido a un elemento electronegativo que puede ser oxígeno, nitrógeno o azufre, que promueven justamente la formación de dipolos, es decir, cargas positivo con negativo y una posible atracción entre estas cargas. Las fuerzas de Van der Waals también se las denomina fuerzas de atracción y de repulsión. Básicamente son también atracciones electrostáticas, pero a nivel atómico. Es así que si un protón se atrae con un electrón, hablamos de unas fuerzas de atracción. Pero si un protón llegara a acercarse a otro protón, hablaríamos de las fuerzas de repulsión. No se olviden que los protones tienen cargas positivas y las cargas o las cargas semejantes pues tienden a repelerse. En cambio, cargas opuestas tienden a atraerse. Las interacciones iónicas son atracciones de cargas, ¿no? Vale decir que lo positivo siempre se va a atraer con lo negativo. Muy importante en el caso de los aminoácidos, ya que muchos aminoácidos presentan cargas tanto positivas como negativas en condiciones fisiológicas. Las interacciones hidrofóbicas que promueven la agrupación y la interacción de los compuestos apolares, es decir, aquellos compuestos que son insolubles en agua, es decir, aquellos que solamente en su estructura tienen carbono e hidrógeno, pueden organizarse de tal forma mediante este tipo de interacciones. Los puentes disulfuro son aquellos que se generan por la atracción entre dos grupos sulfidrilo para generar un disulfuro. Son de vital importancia en los sistemas biológicos ya que promueven la organización de las proteínas, tanto en su estructura terciaria como en su estructura cuaternaria. Entonces, como pueden ver, el primer grupo de enlaces, los covalentes, nos generan la estructura básica genérica de una biomolécula. Y los segundos, los enlaces no covalentes, le brindan cierta forma, lo cual va a promover que esas biomoléculas sean activas, es decir, cumplan un rol fisiológico en la célula. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta acá consideraríamos esta sesión. Ya la siguiente sesión estaríamos terminando el primer capítulo revisando las bases físicas y las bases evolutivas. Entonces no se olviden revisar el Classroom, donde ya se va a adjuntar la respectiva actividad. Y si tuvieran alguna duda, pues pueden hacerlo por el WhatsApp, al igual que por el YouTube o el Classroom, ¿no? Yo, en cuanto tenga o disponga de tiempo, los voy a atender. Eso sería todo. Muchas gracias.